Uno de los posibles usos del sensor de orientación es utilizarlo para la interacción con los videojuegos que se ejecutan en el dispositivo. Como ejemplo, vamos a desarrollar la base del típico juego de laberintos en los que una bola aparece en una determinada posición de la pantalla, en nuestro caso va a ser la esquina superior izquierda, y a través de la inclinación del dispositivo tendremos que lograr que esa bola llegue hasta la meta, tratando de sortear diferente tipo de obstáculos. Como se dispone de un elemento pelota que no es más que un sprite redondo como parte de los componentes de la paleta, lo que vamos a hacer es crear un lienzo en el que ubicar la pelota, un lienzo que ocupe toda la pantalla disponible y con un determinado color de fondo, y sobre él esta pelota con un radio suficiente como para que sea grande y dificultar un poco la operación. Y el primer paso, porque lo vamos a desarrollar de forma gradual, va a consistir en mover la pelota. Como decíamos, vamos a utilizar el sensor de orientación, de manera que necesitaríamos colocar como elemento no visible, no el de ubicación, sino el de orientación. Si recordamos, el sensor de orientación se maneja a través de la detección de eventos que Android nos va a enviar cada vez que haya un cambio en la orientación. Y también podemos hacer el manejo a través de los valores de azimut, roll y pitch, o tono y lanzar, que son las malas traducciones al español, o bien podemos jugar con el ángulo y la magnitud, que en este caso serán mucho más adecuadas porque lo que queremos hacer es mover la pelota. La pelota, o los sprites en general, disponen de dos propiedades que son la velocidad y la dirección. Y precisamente la dirección se corresponde con el ángulo, en el caso del sensor de orientación, y la velocidad se puede asociar a la magnitud. El problema es que la magnitud es un valor muy pequeño, es un valor entre 0 y 1, mientras que la velocidad lo que está determinando es el movimiento en píxeles. Obviamente tiene que ser un valor no solamente de al menos una unidad, sino de un tamaño considerable. De manera que lo que vamos a hacer es utilizar un factor multiplicador, pongamos por 20, para que el movimiento sea notable, porque si no será extremadamente lento a pesar de la inclinación. Como podemos apreciar con esos dos únicos bloques, la aplicación ya tiene cierta funcionalidad, y si inclinamos el teléfono hacia la derecha, la bola se mueve a la derecha y del mismo modo hacia la izquierda, o bien hacia atrás o hacia adelante. Es decir, que el ángulo determina la dirección y el grado de inclinación hará que el movimiento sea más o menos rápido. El siguiente paso va a consistir en la adición de un obstáculo, que se corresponderá con un nuevo dibujo, un sprite imagen, y para este dibujo vamos a utilizar como fondo la representación de un agujero, de manera que cambiaremos la foto. Así que cuando la pelota colisione con el agujero, lo que va a suceder es que volverá al punto de inicio. También queremos que se reproduzca un sonido, así que vamos a asociar un componente de sonido y vamos a subir el archivo correspondiente, que será el archivo blob. Pasemos ahora al funcionamiento de la lógica. ¿Cómo sabremos que la pelota ha colisionado con el sprite? Bueno, utilizaremos el bloque en colisión con, y cuando esto sea cierto, este evento significará que los dos elementos se han encontrado y por lo tanto devolveremos la pelota a su posición original.
También queremos que se reproduzca el sonido. Así que lo primero que haremos es asegurarnos que todo está convenientemente inicializado. De paso, colocaremos la pelota en la posición original al arrancar la aplicación, pero lo que me interesa en este momento es que el origen del sonido sea el archivo blob.txt mp3. mp3. Esto es así porque los sonidos, para poder ser reproducidos, previamente tienen que haber sido cargados en la aplicación. Si lo hacemos durante la fase de inicialización, no notaremos esa demora ni se generará ningún tipo de error en el arranque. Ahora ya, cuando se produzca la colisión, devolveremos la pelota a su posición y le pediremos al sonido que reproduzca. Vemos cómo el sonido funciona correctamente. Ahora lo que nos interesa es colocar el destino, la llegada, es decir, la meta, que de nuevo será un sprite imagen y para el que asociaremos otro componente, en este caso la meta. Bueno, como esta meta es un poco grande, lo que vamos a hacer es reducir un poco el alto y el ancho. Pongamos 50 píxeles por un lado y por el otro. Bueno, lo que queremos es que cuando la pelota colisione con la meta haya también un sonido asociado, que en este caso será un sonido distinto, será un pling. ¿Cómo puedo codificar esta funcionalidad? Bueno, lo primero que voy a hacer es inicializar el pling de la misma manera que había hecho con el anterior sonido. Y lo que tengo que hacer ahora es detectar que la colisión ha sido no con el agujero, sino con la meta. ¿Cómo puedo hacer eso? Obviamente tengo que distinguir la situación. Hasta ahora cualquier colisión interpretaba que siempre devolvería la pelota al inicio y que sonaría el blob. Pero ahora se producen dos casos distintos que tendría que distinguir con una condición sí y si no. Lo que voy a hacer es chequear si la colisión ha sido con la meta y en ese caso lo que voy a hacer es comprobar que el objeto con el que he colisionado sea igual al objeto meta. Para distinguir un sprite de otro, vamos a llamar al primero agujero 1, mientras que a la meta le asignaré un nombre un poco más significativo, de forma que lo que quiero comprobar es si la colisión ha sido con este otro y el otro es igual a la meta. Para poder hacer eso, lo que tengo que hacer es buscar no una propiedad de meta, sino la propia meta, el propio componente. Si esto es así, no voy a recolocar la pelota, sino que lo que quiero es reproducir el sonido, pero el sonido origen en este caso puede ser cualquiera de dos, así que me aseguraré de que es el que toca. Si no es así, asumiré que la colisión ha sido con el agujero y de nuevo lo que tengo que hacer al haber dos fuentes de sonido es seleccionar el correcto. Si todo está bien, podremos realizar la comprobación en el teléfono, de manera que el funcionamiento será que si la inclinación me lleva a chocar con el agujero, volveré a la posición inicial, pero si choco con la meta, lo único que sucederá es que se escuchará un pling.
Vamos a tratar de llegar a la meta. Y cada vez que colisione con la meta, se producirá ese pling. Para incrementar la dificultad del juego, que de momento no es muy complicado, lo que podríamos hacer es añadir algunos agujeros más. Como por ejemplo el agujero 2 y el 3. Y asociarles la misma imagen de fondo. Podemos observar cómo la funcionalidad del juego ya es la correcta al añadir los nuevos agujeros. No hace falta hacer ninguna modificación en el código, porque en la detección de colisiones lo que comprobamos es si esta es con la meta o cualquier otro caso. Así que todos los agujeros entrarían dentro del cualquier otro caso. El problema se puede presentar cuando añadamos otros elementos al juego que no sean agujeros. Por ejemplo, podríamos tratar de incluir un ladrillo o hacer algún tipo de pared que dificultara el camino. Variemos el alto y el ancho. Bueno, por ejemplo, de esta manera. Colocando una sucesión de ladrillos, por ejemplo, lo que podríamos hacer es limitar el recorrido de forma que se dificultara un poco el funcionamiento del juego. Si esto es así, el ladrillo cae dentro de la categoría del si no que habíamos puesto en los bloques. Es decir, que no se distingue si el choque es con un ladrillo o con un agujero. Bueno, para poder resolver este problema, una posible opción podría ser cambiar el si no por muchos más si no anidados y comprobar uno por uno la ocurrencia con los diferentes elementos que hay en el juego, los diferentes agujeros en este caso. Si son 2 o 3 es una cosa factible, pero en cuanto el número de agujeros crece, el código no solamente se vuelve demasiado enrevesado, sino que además es una muy mala práctica de diseño. Así que lo que vamos a tratar de hacer es solucionarlo de una forma un poco más elegante. Lo que vamos a hacer es distinguir si la colisión se ha producido con la meta o con un agujero. Y para los agujeros vamos a utilizar una lista. De manera que crearemos una variable global nombrada como agujeros que va a contener una lista vacía inicialmente. Y lo que vamos a hacer como parte del proceso de inicialización es rellenar esta lista. Añadiríamos a la lista de agujeros 3 ítems, 3 elementos. ¿Qué elementos van a ser? Pues precisamente los elementos agujero 1, agujero 2 y agujero 3. Es decir, que lo que vamos a crear es una lista que contendrá las referencias a cada uno de los agujeros. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues en este si no, no vamos a dar por hecho que cualquier colisión es con un agujero, sino que lo vamos a comprobar. Para comprobarlo, la mecánica consiste en recorrer la lista y chequear que cada uno de esos otros es uno de los agujeros. Si la respuesta es que sí, entonces
podremos volver a colocar la pelota en el origen y hacer sonar el sonido. Si es que no, es que la colisión no ha sido con ningún elemento de la lista y por lo tanto será el ladrillo que hemos colocado y podemos ignorarlo. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es recorrer la lista con el control de por cada elemento en la lista global agujeros. Y lo que voy a preguntar es si, y aquí es donde viene la dificultad, cualquier sprite de imagen, no uno concreto de los que ya he colocado aquí, sino cualquiera de ellos, me vengo a los componentes genéricos. O sea, esto es una manera de referirse no a uno de los componentes de tipo sprite imagen, sino a todos en general. Y como lo que quiero es chequear si ha chocado, lo que haré es preguntar si un sprite imagen ha chocado, y lo que voy a decir ahora es qué sprite imagen y con quién. Bueno, con quién es con el parámetro que recibe la colisión. Este es el elemento con el que hemos chocado. Y de aquí, para este otro conector, lo que haré es elegir el ítem, o sea, el elemento que estoy recorriendo. Es decir, recorro la lista, chequeo elemento por elemento y cojo este elemento y lo comparo con el que me ha producido la colisión. Si esto es cierto, entonces es cuando tengo que volver a dejar la bola en su sitio y reproducir el sonido. Y si no, pues no haré nada, porque significa que la colisión no se ha producido con ninguno de los agujeros, es decir, con cualquier otra cosa, que en este caso es el ladrillo, y no me preocuparé por ello. Comprobemos ahora si el funcionamiento es el correcto. No, como puede apreciarse, no funciona correctamente. Así que la fuente del problema tiene que estar en la comprobación del choque. Y más concretamente aquí. Vale, el problema está en que otro se refiere a aquello que colisiona con la pelota, de manera que este otro y el agujero acaban siendo la misma cosa. Luego debería ser la pelota. Vamos a comprobar que lo que queremos es si el agujero ha chocado con la pelota. Ahora sí. El primero funciona, el segundo también, el tercero también. Probemos ahora la meta, que debería hacer un pling. Sigue funcionando. ¿Y qué pasará con el ladrillo? Pues como se puede apreciar, al no ser ninguno de los agujeros, no forma parte de la lista y por lo tanto se ignora su colisión. Bueno, obviamente este no es un funcionamiento muy correcto en el juego, porque lo que debería suceder es que el ladrillo impidiera el movimiento de la bola, pero obviamente eso va a requerir más cambios. Cambios que vamos a dejar como tarea de completado de este juego.